Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte que dedicamos a los atentados terroristas del pasado viernes 13 de noviembre que tuvieron lugar en París, donde hemos sabido justamente hace apenas unos minutos que las víctimas llegaban ya no solo a los 129, sino 132 víctimas mortales de diferentes partes del mundo. París y con ella el resto del mundo hoy está triste, está en duelo y también con esa sensación de querer cómo solucionar este tema, cómo acabar con estos bárbaros que atentan contra la civilización y contra la vida humana. Pero este bloque justamente lo vamos a dedicar al análisis. ¿Por qué? ¿Por qué sucede en París? ¿Por qué precisamente París? ¿Por qué Europa está bajo miras? ¿Está solo Europa bajo miras o todo el mundo? Lo vamos a tratar y luego después lo trataremos también el trato que dan los medios de comunicación masivos a este fenómeno y a esta lacra que es el terrorismo. Hisham, ¿querías decir algo antes? Y luego yo hago la pregunta. ¿Querías decir algo? Sí, acerca de la pregunta que le hacías a Taufik, citabas un pasaje del Sagrado Corán, que es muy conocido, que dice que matar a una persona es como matar a toda la especie humana y salvar a una persona es como salvar a la especie humana. Existen muchos pasajes que indican lo mismo, ¿no? De estas características en el Corán y la Sunna del profeta, que la paz sea con él. Pero la mentalidad del extremista, del terrorista, de estas, llamarlas personas, por llamarlas de alguna forma, de estos individuos, es que tienen un filtro del Corán ya preestablecido. Estas aleyas ya te dicen, sí, muy bonitas, sí, pero... no cuenta. No, siempre te ponen una condición, un pero, ¿no? Tú te puedes imaginar un comunicado del ISIS donde cite esto que acabas de mencionar, este pasaje de salvar vidas, etc. Un comunicado del ISIS. ¿Te imaginas un comunicado del ISIS que diga وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ? No te hemos enviado, oh mensajero de Allah, Muhammad, que la paz sea con él, excepto una misericordia para toda la humanidad. No, ellos hacen una lectura selectiva de los textos. Este texto me vale y este texto no me vale. Y el que me vale lo saco totalmente de contexto porque es un texto quizá de confrontación que se debe contextualizar en la época del profeta, en la cual los musulmanes estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo una persecución por razones religiosas. Te lo saca totalmente de contexto y te lo pone en medio de París. Entonces hay que tener esto en cuenta y eliminar cualquier peros, cualquier justificación. Esto que hemos visto en París, esto que estamos viendo en diferentes capitales del mundo, porque París es simplemente el último golpe criminal de estos terroristas, esto que estamos viendo es un ataque frontal contra mí, personalmente y contra nosotros como comunidad y como colectividad, como musulmanes. Como musulmanes en España y en Occidente tenemos que revisar nuestra visión. No somos daños colaterales de lo que está pasando. Somos víctimas. En París han caído hasta el momento 132 personas que han perdido su vida. Muchas de ellas son musulmanes. Y también la propia comunidad musulmana va a sufrir por estos hechos criminales en París. Vamos a sufrir, por lo tanto, tenemos que tener esto en cuenta. Una máxima en el Islam que define el Islam es el hadith del profeta, que la paz sea con él, que dice, el muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Es decir, el musulmán lo define el profeta como aquel de cuyas manos, es decir, la violencia física, y de cuya boca, lengua, es decir, de su violencia psicológica y discursiva, es decir, su lenguaje y su discurso, están a salvo los seres humanos. ¿Están a salvo de ellos, de estos ISIS aquí en Europa, los humanos? No. Entonces, fallan en esa definición del Islam. No cumplen esa definición del Islam tan básica. Ni los suyos. Estando ya ahora en bloque de las... empiezo por ti, Naima, porque aún no has tomado tu segundo turno. Ahora vamos a pensar de forma un poco fría, vamos a analizar por qué, cómo unos jóvenes, porque tengo aquí la ficha de los terroristas fallecidos, el mayor ha nacido en 1985. Luego tenemos a otro, sí, el más viejo, 87, uno del 87, bueno, uno del 84, que sería el más viejo, uno del 95, apenas 20 años. Es decir,
Y de nacionalidad europea, Nacionalidades francesa, europeas. belgas. Sí. ¿Qué es lo que lleva a, digamos, cuáles son las causas principales que podríamos esgrimir para analizar y entender un poco el fenómeno terrorista? Las causas. Una de las principales causas que señalo siempre en este tema y de la que se ha hablado mucho es la identidad, del fracaso de que esos jóvenes tengan una identidad clara, un apego a los principios europeos en este caso, a unos principios religiosos incluso. Es decir, yo creo que la mayoría, si los vemos, son unos jóvenes que han crecido en Europa, pero han crecido sintiéndose que no forman parte de Europa, pero tampoco forman parte de otro sitio, tampoco forman parte de la sociedad de origen de sus padres, de los países árabes, de los países musulmanes. Son esos jóvenes a los que muchas veces nos referimos como entre dos mundos, pero que no logran encajarse en ninguno y que se sienten rechazados por ambos mundos. Entonces, todos los mensajes que están recibiendo son mensajes negativos de tú no eres de aquí porque tienes que renunciar a esto, esto, esto para ser de aquí, pero tampoco eres de aquí porque no te pareces a nosotros en esto. Entonces crecen con esa necesidad de no pertenezco a nada, no valgo absolutamente nada, nadie me quiere, nadie me acepta, nadie me respeta. Entonces, de repente, en determinado momento de su vida, llegan unos criminales que sus objetivos son muy otros, sus objetivos son luchas a los que a lo mejor, sin entrar en teorías conspiratorias, nadie sabe para quién trabajan ni quiénes son, y de repente a un joven que ha crecido toda su vida recibiendo mensajes de no eres nadie, le dicen lo eres todo. Tú puedes conseguir todo lo que te plantees. Tú eres mejor que todos esos con los que has vivido toda tu vida. Tú eres mejor que ellos por eso. A la UMA. Claro, perteneces a algo mucho más grande y encima eres el líder de ese mucho más grande. Encima te han vendido que no puedes conseguir un trabajo, no puedes conseguir. Tú es que no lo necesitas, tú es que no perteneces incluso a este mundo. Te lo damos todo y no les necesitas, sino porque eres mejor que ellos. ¿Para qué ni siquiera debes vivir con ellos? Porque no te merecen. Entonces tienen esos jóvenes dos mensajes de... Uno, de rechazo absoluto, ¿quién me está rechazando? Mi comunidad, donde he nacido, donde he crecido, ¿y quién me está aceptando? Uno de fuera que me lo está dando todo. Entonces, no tienen más a la gente, por naturaleza nos gusta sentirnos valorados, nos gusta sentirnos formar parte de algo. Si lleva 20 años de su vida, el más pequeño, sintiéndose parte de nada, y de repente vienen unos a hacerlo sentir parte de algo, y le dan una causa, se va a involucrar 100%. Ahora, es culpa porque echarle la culpa a unos criminales no nos beneficia absolutamente en nada, nosotros como sociedad moderna, sociedad de derechos y eso, sino la culpa es nuestra. Esos jóvenes a lo mejor han tenido contacto con esos criminales 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea, desde los 15 años pongamos, antes eran niños, pero han tenido contacto con nuestras sociedades, con nuestros colegios, con nuestra administración, con nosotros desde que han nacido. ¿Pero es nuestra como musulmanes o como todo? Por supuesto, como toda la sociedad. Han estado en colegios franceses, en colegios españoles, en colegios belgas, se han relacionado con toda la sociedad. ¿Por qué hemos fracasado en implantarles lo que esos criminales les han implantado en 1 año, les han implantado en 2 años? Entonces hay que hacer un ejercicio de autocrítica, el ver por qué hemos fracasado en lo que los otros han tenido éxito y han conseguido que esos jóvenes hagan lo que quieran. Entonces, esos jóvenes tenían esa mente manipulable para el bien y para el mal. Los que fomentan el mal lo han conseguido. Nosotros estamos de brazos cruzados diciendo y todavía argumentando que el problema viene de fuera. Lo primero es vamos a cerrar las fronteras, el mal viene de fuera. Todavía se está vendiendo que el mal viene de fuera. Habría que mirar hacia adentro y solucionar el problema para no darles cabida por lo menos a nosotros. Yo creo que el problema sería mucho menos si a mí me dijeran los terroristas de París han sido todos personas criadas en países, en Siria, en Irak, que es donde el feudo principal supuestamente del ISIS. Sería un problema mucho menor para Europa, tendría mucho más argumentos, pero si me estás diciendo con un mayor control de frontera, claro, digamos, se solucionaría en parte, van fuera, pero no. Si me estás diciendo que han nacido aquí, que han crecido aquí, que son hijos de aquí, y que luego unos criminales han conseguido que ataquen contra nosotros, contra sus amigos, contra sus padres, contra todo, es que estamos fracasando y mucho, y hay que hacer un ejercicio y dejar de ver el problema como un problema de otros, sino que es un problema nuestro que tenemos que solucionar desde dentro. Entonces tenemos Naima esgrime sobre todo el fracaso de identidad, el fracaso escolar, evidentemente, y educativo. ¿Qué más causas veis? Yo creo que recogiendo unas palabras de un experto, el tema del terrorismo hay que tratarlo desde la perspectiva de una lucha conjunta de los diferentes factores y los diferentes sectores, ¿no? Aquí hay 3 ejes: la propia persona que tiende a radicalizarse y opta por esas ideologías, la comunidad musulmana porque esos individuos salen de la comunidad musulmana, y luego el conjunto de la sociedad, que implica la administración, los medios de comunicación, los sistemas educativos, etc. etc. Las personas hay que estudiarlas, hay que estudiar los casos de esos jóvenes, y la mayoría de ellos
tienen un perfil psicológico determinado, tienen una vulnerabilidad social, tienen problemas económicos, tienen problemas sociales, tienen problemas de fracaso escolar, de marginación social, de ese conflicto de identidad, de no sentirse parte de las sociedades a la cual pertenecen, ese rechazo, discriminación, humillación que han sufrido a lo largo de su vida, criminalidad, ¿no? Algunos tienen un historial largo de criminalidad, entonces buscan otras experiencias todavía mayores y quieren ir más allá, ¿no? en esa trayectoria de sangre, de crimen, de cárceles, de armas, de drogas, de tráfico, etc. Y algunos optan por ese camino para expiar. Les venden la moto de que a través de la lucha por la causa de Allah vas a expiar tus faltas, has entrado a la cárcel, has traficado con drogas, has cometido adulterio, has hecho. Si quieres expiar todas esas faltas, únete a la umma, a esa familia grande que no te rechaza, te ha rechazado tu sociedad europea, tu país europeo. Pero aquí no te rechazamos, nosotros somos tu nación, tu casa. Te ofrecemos un atajo, incluso, ¿no? Ahí está, y te arropamos como nadie lo ha hecho antes, sí. Y ellos optan por esa tendencia. Ver el perfil psicológico de esas personas, los factores personales. Luego la comunidad musulmana también tiene que hacer una autocrítica, revisar nuestro discurso religioso, que lo hemos dicho muchas veces, sí. Ver esos focos de radicalización. Hay que reconocer que esas tendencias, yo sinceramente, me he puesto justo ayer a releer un poco nuestra biblioteca jurídica respecto a la guerra, porque a veces te entran dudas, dices, ¿esta gente de dónde justifica esos hechos? De nuestras fuentes, ¿qué es lo que dicen nuestras fuentes? Lo que hemos estudiado es totalmente diferente a eso, y vas al apartado de guerra, de la lucha armada en el Islam, y tiene una ética, tiene unas condiciones, tiene unas normas, los prisioneros, los pactos de paz, etc., el sistema de gobierno, las autoridades, son cuestiones que se deben regir por instituciones oficiales, etc., y esa gente pues utiliza ese mensaje demagógico, propagandístico para captar a esos jóvenes. Luego también tenemos que ver qué es lo que hemos ofrecido como conjunto de sociedad, la administración, el sistema educativo, las políticas sociales, los medios de comunicación, ese bombardeo masivo diariamente, discriminatorio, islamófobo, xenófobo, el apartheid social que están viviendo esos jóvenes, claro, teniendo esa alternativa para realizarse como jóvenes revolucionarios, buscando esa identidad islámica y remontándose a ese islam puro según su teoría, pues tienen la mejor alternativa en esos grupos radicales. Tenemos al teléfono a